peor que hoy, que es lo que han aprendido los cubanos. Esa es la primera lección. Y la segunda lección es que el Estado es un enemigo, es un enemigo que nos ha hecho mucho daño, objetivamente nos ha hecho mucho daño. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos frente a ese Estado tiene una justificación. Si nosotros robamos, realmente nos estamos devolviendo lo que el Estado nos ha quitado. Si nosotros ignoramos las reglas, estamos actuando bien porque las reglas son injustas. Quiere decir que el conjunto de la sociedad cubana no ha tenido en el último medio siglo el mejor adiestramiento para el establecimiento de una república, por el resto. Y digo una república porque no hay otra opción. Es decir, cuando cambie la situación, cuando desaparezca la dictadura, porque se consume, porque se muere Fidel Castro, se muere cualquier cosa que ocurra, que sabemos que va a conducir al fin del sistema. ¿Por qué va a conducir al fin del sistema? Porque la sociedad cubana no quiere ese sistema después de medio siglo, y no lo quiere no la oposición, no lo quiere la propia estructura gubernamental. Contaba yo un artículo reciente que en una encuesta realizada en la Universidad de La Habana, en una encuesta secreta hecha por el Partido Comunista de La Habana, hecha en la Universidad de La Habana, que es un universo de 30.000 personas, o sea que es un universo bastante grande de personas supuestamente comprometidas con la revolución. Estoy hablando de administradores, profesores y estudiantes. Y lo que ellos descubrieron es que las 2/3 partes de esas personas quieren el fin del sistema. Si eso ocurre en ese mundito, imagínense en el conjunto de la sociedad, cuando sabemos el resto de los datos, ¿no? Que hay 1 millón de casas que se están cayendo, que el gobierno cubano no ha conseguido resolver los 5 elementos clave de cualquier sociedad moderna, que son la alimentación, la vivienda, las comunicaciones, el agua potable, y no me acuerdo cuál es el quinto, porque siempre los digo de carrerilla y se me olvidan, pero son los 5 elementos claves que se han ido destruyendo como consecuencia del mal gobierno de un sistema que no ha funcionado en ninguna parte, y en Cuba funciona peor porque la gerencia es muy mala. Así que la labor que hay por delante es muy grande. La labor consiste en algún momento en recoger los escombros de un régimen que no funcionó, que fue una gran frustración para los cubanos, y construir a partir de ahí un sistema diferente. ¿Cuál es ese sistema? No hay otra opción que volver al modelo republicano. Pero hay que entender el modelo republicano. Y hay que entender cómo funciona el modelo republicano. Y cómo funciona una sociedad en la que el Estado no es un enemigo, sino es un espacio público en el que nosotros solucionamos los asuntos comunes. Y que hay que preservarlo, hay que llevar a ese Estado a las mejores cabezas disponibles, y hay que hacerlo funcionar de la mejor manera posible. Creo que a partir de ese punto, si ustedes quieren preguntas, comentarios, yo estoy dispuesto. ¿Me puede explicar por qué piensas que no hay otra opción que una república? Bueno, porque la república es un modelo político que tiene un primo muy cercano, que son las monarquías parlamentarias, que funcionan de la misma manera. El poder se divide y hay un método democrático de tomar las decisiones, un método mayoritario, y se preservan los derechos individuales. Eso es lo que uno encuentra en las monarquías parlamentarias en Europa o en las repúblicas. Son primas hermanas, funcionan. Es decir, el hecho de que exista un rey no quiere decir que no exista democracia, sino que existe la cabeza de un Estado que tiene una función pues más o menos simbólica. Pero ¿cuál es la otra opción? Una dictadura personal, ya pasamos por ella. Una dictadura de partido, como el BAS, por ejemplo, en el mundo islámico, tampoco parece ser una opción. Hay que darse cuenta que en los miles de años que tenemos de historia escrita,
los modelos políticos que la humanidad ha conseguido, Occidente ha conseguido parir, son muy pocos. Si uno toma, por ejemplo, los debates de la Grecia clásica, donde surge de alguna manera el mundo, el corazón fundacional de la sociedad nuestra, es la Grecia clásica, uno agarra los papeles de Platón, los papeles de Aristóteles, con las reflexiones sobre el espacio público, resulta que son absolutamente contemporáneos. Platón suponía que el poder debía descender desde la cúpula, controlado por una élite, y Aristóteles pensaba que el poder debía ascender desde la base, autorizar a la cúpula en nombre de esa base, y ahí están, en esos dos planteamientos fundamentales, los orígenes del debate moderno. Y había las constituciones, las ciudades griegas tenían constituciones, casi todas las instituciones que nosotros conocemos hoy en día tuvieron su origen en el mundo grecolatino. La idea de un senado, la idea de un grupo de personas electas por el pueblo para decidir a favor del pueblo, todo eso ocurrió en el mundo clásico y renace ya con una estructura política más precisa en el siglo XVIII, como consecuencia básicamente de las reflexiones de los pensadores británicos, y entre ellos, pues, en primer lugar, John Locke, que es el que le da sentido y forma a la democracia moderna. No hay más opciones. Yo recuerdo, por ejemplo, algún amigo que llegó hasta examinar la posibilidad de un rey para los cubanos. Eso no tiene ningún sentido. Si los cubanos tienen que volver a un Estado de Derecho, no se conoce ningún tipo de sociedad más eficiente o menos ineficiente que las repúblicas o las monarquías parlamentarias democráticas, que son sus primas hermanas. Así que por ahí van los tiros, por ahí eso es lo que van a hacer los cubanos. De alguna manera hay muchos elementos interesantes, ¿no?, que se pueden discutir, que son las funciones de una presidencia en Cuba, la idea de si Cuba ha sido un régimen teóricamente parlamentario desde hace 50 años, ¿no?, desde 1976, donde hay un Consejo de Estado que forma parte del Parlamento, que supuestamente elige al presidente de la República. Bueno, pues a lo mejor la idea de ese sistema parlamentario o semiparlamentario puede prevalecer, pero la clave del funcionamiento de una sociedad está, el buen o mal funcionamiento está esencialmente en los valores de esa sociedad, no en el diseño institucional. Por ejemplo, cuando a mí me dicen cuál es el experimento social más notable del siglo XX, yo siempre pongo el ejemplo de Israel, que es un país creado en un lugar imposible, un desierto, que es una democracia, que funciona, con un 20% de la población que no simpatiza con la creación de esa sociedad, que es la población de origen islámico. Sin embargo, tienen sus derechos y tienen sus representantes en el Parlamento, todas las libertades. Y los israelíes nunca han podido, han tratado, pero nunca han podido redactar una constitución. No se ponen de acuerdo. Se funciona con unas normas fundamentales que son muy pocas. Los ingleses, que inventaron la democracia moderna, no tienen una